yo quiero que hablemos. En República Dominicana, los grupos proabortistas utilizan lo que fue un caso de una adolescente llamada Rosaura Almonte, que en República Dominicana es conocida como el caso de Esperancita. Es común cuando vamos a debates con proabortistas que mencionen el caso de esta adolescente. Se ha vuelto una bandera para persuadir de que se tiene que despenalizar el aborto. Doctor Jaime, ¿qué nos puede decir sobre este caso, donde vemos que el argumento que hay es que la joven tenía leucemia y que murió porque los médicos, según es el argumento que se maneja popularmente, porque no le hicieron el aborto que era vital para ponerle el tratamiento en contra de la leucemia, para atacar el problema de su enfermedad de leucemia y que ella pudiera salvarse? ¿Qué nos puede decir en ese sentido? Lo primero es que es un caso desafortunado. Muy triste, donde de hecho. Esta joven falleció. Claro que sí. No solo falleció ella, sino falleció también su bebé. Esta joven, lo primero es que la mayoría de ustedes sí han escuchado sobre el caso. Yo también había escuchado sobre él y había querido empaparme un poco de información. A veces es un poco difícil encontrar esta información, información objetiva. Me refiero, no cualquier cosa que lees por internet, sino qué pasó realmente en esta situación. Y tuve la oportunidad, afortunadamente, de conocer a uno de los médicos que estuvo tratando el caso de ella personalmente, que estuvo batallando junto con ella, con su madre, todo el proceso de buscar las sangres y las transfusiones, todo ese proceso desde el comienzo. Y ella básicamente me dio la historia de cómo fueron ocurriendo los eventos, para uno poder realmente entender claramente en qué consiste el caso Esperancita que tú dices, que realmente se utiliza mucho en el término de los que abogan por el aborto, pero realmente se maneja con consistencia. ¿Qué pasó? Esta joven llega a un centro médico. No se sabía en ese momento que estaba embarazada. Llega por su madre porque se había estado sintiendo mal. Cuando llega, le hacen una serie de estudios y analíticas donde descubren dos cosas. Número uno, tenía alterados los valores sanguíneos del hemograma de los glóbulos blancos y los glóbulos rojos y las plaquetas, de una manera muy sospechosa. Y lo segundo, que la prueba de embarazo estaba positiva. En ese momento, por primera vez, se diagnostica el embarazo de esta joven. Y tú me dirás, ¿y desde ese momento se sabía que ella tenía un problema de índole de cáncer en la sangre? No. Y la razón es que diagnosticar cáncer y diagnosticar un embarazo son dos cosas muy diferentes. Un diagnóstico de un embarazo yo lo puedo conseguir diciéndole a una joven que vaya a una farmacia y que orine en un palito. Pero en el caso del cáncer, se tienen que hacer extendidos de sangre periférica, se deben de hacer biopsias de médula ósea para tener una idea de cuál es el tipo de cáncer que tiene, para poder así iniciar el protocolo y la guía práctica de manejo en la condición específica de ella. Se hicieron esos análisis y en lo que resultaba, en lo que llegaban los resultados, que no son automáticos, se tomaba un tiempo, se le dio seguimiento a su embarazo, donde ella evolucionó de manera satisfactoria, a excepción de un momento que tuvo una amenaza de aborto, que no hubo ningún inconveniente. Cuando llega el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. La leucemia linfoblástica aguda es un cáncer en la sangre de manera más aterrizada. El pronóstico por debajo de los 9 años es muy bueno. El tratamiento funciona bastante bien y los pacientes tienen la oportunidad de evolucionar de manera satisfactoria si el tratamiento se le da. Ahora bien, por encima de los 10 años, que es el caso de la joven, el riesgo y la tasa de mortalidad es extremadamente alta. Así sea que ella no estuviese embarazada, el pronóstico era extremadamente reservado. Y aquí es donde viene el detalle, donde muchos de nosotros
estamos con la duda, donde se ha planteado la duda. Entonces, en ese momento no se le dio tratamiento. Sí, a ella sí se le inició tratamiento una vez se tuvo el diagnóstico. De hecho, ella no falleció por complicaciones del embarazo. Ella inclusive entró en labor de parto en forma espontánea, expulsó el bebé y la doctora explicó que hubo un sangrado aproximadamente de 100 a 200 cc, que es normal. No hubo complicación con su parto. Esta joven falleció de una complicación de su enfermedad, que es una hemorragia pulmonar, que de hecho es lo que dice en su acta de defunción y que está descrito como complicación de su propia enfermedad. Es decir, esta joven no falleció por un aborto no realizado. Esta joven falleció por una enfermedad médica materna que tenía y que le estaba complicando y que de por sí su pronóstico era reservado. Aún ella no estuviera embarazada, el pronóstico era reservado. Si le hubieran realizado el aborto como estipulan lo que quieren que se libere el aborto en esta causal, por ejemplo, ¿verdad? Ella no sé, porque no puedo ver, pero lo más probable es que el pronóstico hubiera sido reservado también. Igual, se han hecho estudios sobre pacientes, es muy rara la asociación de leucemia de embarazo, muy, muy rara. Pero usted se han en hecho... su calidad de oncóloga, ¿verdad? Sí, no he visto. Okay. Pero es muy rara. La asociación de cáncer en general y embarazo es muy rara. Y de leucemia es todavía más rara. Y se han hecho estudios en otros países donde realmente no han sobrevivido el 100% de las pacientes que se embarazan y con leucemia debido al pronóstico de la enfermedad fallecen. O sea que es un poco manipulador usar este caso para querer justificar que se despenalice el aborto. Y aparte de un caso manipulador, también, como tú decías al inicio, es un caso muy triste. Yo creo que utilizar eso de una manera como lo usan, claro. Hay una falta de sensibilidad al dolor. Yo creo que eso es querer aprovecharse de una situación que lo que debería de ponernos a todos a reflexionar en el sentido de que una vida falleció, una vida tan joven, en vez de usarlo como una bandera. Y yo me atrevo a decir, y estoy totalmente convencido, y porque eso es un común denominador entre los proabortistas de otros países, que muchos, no voy a decir todos, porque no puedo decirlo de esa manera, pero muchas de las personas que usan esa bandera de este caso, ni siquiera sienten esa sensibilidad por el caso en sí mismo. Me atrevo a decir eso, porque es un común denominador. Pero es lamentable que esas sean las estrategias de persuasión que se quieran utilizar en nuestra sociedad.